La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, aquí estamos volviendo. Un abrazo nuevamente solidario a los que nos terminaron las vacaciones. Y trajimos a alguien que no tuvo, y seguramente no va a tener vacaciones. Programa número 70 de Las Cosas Como Son en Radio con Vos. Vino en la campaña, Nobleza Obliga. Y ahora lo tenemos aquí como ministro de Obras Públicas a Gabriel Catopodis. Ha venido como intendente de San Martín, pero ahora ahí está, con el cargo. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por venir, ¿eh? No, vos, Pablo. Muy bien. Bueno, ¿qué se siente ser siendo peronista, ser ministro de Obras Públicas? Es un emblema, es un cargo emblemático del peronismo. Sí, porque el peronismo fue sin duda uno de los gobiernos que concibió la obra pública como transformadora de la Argentina, ¿no? Queda muy presente los hospitales de Carrillo, los planes de vivienda de Eva Perón, los hogares escuelas del gobierno de Perón, las grandes rutas, y creo que hubo una marca muy fuerte en ese sentido, así que nos toca en este momento hacernos cargo de este desafío que en un gobierno peronista tiene que ser y va a ser definitivamente sinónimo de transformar la realidad y de generar cambios en esa vida cotidiana de todos los días del ciudadano de a pie. A ver, el macrismo arrancó con un impulso fuerte a la obra pública. Decía acá, recuerdo a Macri tocando el piso, dice esto es cemento, esto es real, no es el verso del kirchnerismo. Y finalmente aparece como que no hizo tanta obra pública y vos terminaste en los últimos días de la semana trenzado con Dietrich y con Iguacel, el anterior de Vialidad, en las redes sociales. Según vos, ¿van a poder hacer ustedes obra pública o vamos a terminar dentro de unos años diciéndole, bueno, ustedes al final hicieron lo mismo al macrismo que le dijo al kirchnerismo, que las obras empiezan, hacen acto, pero no terminan? No, primero una aclaración, no es que lo digo yo, lo dice la auditoría de Vialidad, lo dicen todos los informes del Ministerio de Obra Pública y lo dicen los gobernadores y los intendentes que pasan por mi oficina y me cuentan la cantidad de obras paralizadas, las rutas no terminadas, los hospitales totalmente suspendidos en la ejecución de sus obras, y bueno, y metas muy concretas que ellos se plantearon, 4.000 kilómetros de rutas seguras que no hicieron nada, hicieron 6, y otro tanto de kilómetros de autopista y hicieron apenas el 13% de lo que se comprometieron, y eso lo dice la auditoría, no es opinable. ¿La auditoría no es de qué? ¿De adentro de Vialidad? La CIGEN dentro de Vialidad, CIGEN, claro. No es que es discutible, pero por supuesto que yo no estoy en este ministerio ni para mirar para atrás y echarle la culpa al gobierno que se fue, ni para discutir si la obra la hace tal gobierno, la publicita tal gobierno y la cinta la corta tal gobierno. Yo estoy para continuar las obras que ellos pararon por la grieta, y te podría contar decenas de obras todos los días que están paradas porque ellos a fin del 2015, a principios del 2016 las suspendieron. Nosotros vamos a reactivar esas obras, pero también vamos a reactivar y a completar las obras que ellos iniciaron, porque las obras son de los vecinos, son de los ciudadanos, son de las localidades, y nuestra responsabilidad es avanzar en poder reactivar todo proyecto de infraestructura y de obra pública, porque estamos convencidos que es el sector, el de la construcción y el de la obra pública, que más rápido puede generar fuertes signos de recuperación en la actividad económica y fundamentalmente en el empleo. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero quería preguntarte por dónde vas a arrancar, de todas estas obras que estás mencionando, y después, ¿con qué fondos? Porque hoy la Argentina tiene un serio problema presupuestario y no hay acceso al crédito, porque hasta que no se renegocie la deuda esto está imposibilitado. Entonces, ¿cuál es tu idea respecto de esto, del financiamiento? Bueno, en principio nosotros estamos ideando un plan federal de infraestructura, de obra pública nacional. Entendemos que hay obras que son del país, que no reconocen jurisdicción ni gobierno, son esas rutas y esas obras que necesita la Argentina hace 20 o 30 años.
y son las obras que además necesitamos tener terminadas dentro de algunos años, y si queremos cumplir con ese objetivo las tenemos que empezar hoy, y tal vez seguramente muchas de esas obras no las termine este gobierno y las termine otra gestión. Sí creemos que son obras que tienen que estar de alguna manera alineadas en un modelo de desarrollo de país, los caminos y los puertos para exportar la producción, la infraestructura para darle competitividad a las economías regionales, el agua y la cloaca que todavía millones de argentinos no tienen, 7 millones de argentinos no tienen agua potable. Son esas las urgencias que tenemos. Cada una de estas obras las vamos a ir definiendo con los gobernadores, con los intendentes, con la gente que nos va a ir marcando cuáles son las prioridades. Porque es cierto lo que vos decís, este es un contexto delicado, recibimos una situación muy grave en materia fiscal, en materia social, en materia económica. Solo en mi ministerio tengo una deuda de más de 35.000 millones de pesos de la que me tengo que hacer cargo, y entonces vamos a tener que ponerle mucha cabeza y mucho esfuerzo para poder avanzar en este contexto. Ahora, nunca dijimos que esto era sencillo, nunca dijimos que hacernos cargo de este momento de la Argentina iba a ser fácil, pero bueno, hay que arremangarse, hay que trabajar 20 horas por día, hay que ser creativos y hay que priorizar bien para que los recursos que tengamos realmente estén orientados a las principales obras que necesita el país. Estamos en Las Cosas Como Son, está aquí en el piso de la radio, de Radio Con Vos, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación. Estamos con Natalia Donato y con Gastón Leturia. Quiero volver a lo de la discusión con Dietrich y Guasel. Todas estas obras que prometieron y que no hicieron, ¿por qué fue? ¿Fue porque fueron malos gestionando o porque estaban atrás de negocios? No, está claro que el 65% de las obras, cuando nosotros llegamos, estaban paralizadas en general a partir de la crisis de principio del 2018. Todos sabemos que cuando el gobierno de Macri fue a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional, en general se produjo un ajuste muy fuerte en los presupuestos públicos, y el presupuesto de obra pública fue uno de los presupuestos y de las jurisdicciones más golpeadas. Desde esa fecha, desde marzo-abril de 2018, todo se empezó a ralentizar, todo se empezó a tener niveles de ejecución cada vez mucho más bajo, y en los últimos 6, 7, 8 meses realmente en general se paralizó por completo la obra pública. Creo que hubo condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en el marco del ajuste que tuvieron que producir, y creo que en general también exageraron, sobredimensionaron la publicidad, los anuncios, y la mayoría de esos anuncios, o muchos de esos anuncios, no tuvieron después correlato con la realidad. ¿Notaste alguna irregularidad cuando llegaste al ministerio de la gestión pasada? No, 4 cosas muy claras. En primer lugar, una decisión que era clara, que era liquidar Vialidad Nacional, disolverlo, desmantelarlo, y para eso generaron una serie de acciones que tuvieron ese objetivo. El endeudamiento de los 35.000 millones de pesos que yo les menciono tiene que ver también con desidia y con me parece poca rigurosidad en la ejecución de los presupuestos públicos y del cronograma que necesariamente tenés que tener en un ministerio como esto para saber qué podés comprometer, qué podés cumplir. Estamos hablando también de una fuerte sobredimensión de la estructura burocrática. Ahí comentan los empleados de Vialidad que había más jefes que empleados. Pasaron de 30 y pico de gerencias a 140, es decir, hubo un aumento de casi 85 gerencias de primer nivel con sueldos de 200.000 pesos promedio. En general me parece que lo que hubo fue un gran desmanejo, y creo que tiene que ver, me parece, con que nunca tuvieron un plan integral, federal, de obra pública. Fueron respondiendo a diferentes prioridades, y en general fueron actuando de manera muy espasmódica
en base a los contextos electorales. ¿Y vos qué hiciste con esas gerencias? ¿Lo disolviste? Bueno, ¿Esos gerentes están y hay algunos que se quedan ahí abroquelados? ¿Cómo está la cosa? No, estamos proponiendo una nueva estructura para vialidad, queremos jerarquizar, poner a vialidad como el organismo rector en materia vial en la Argentina, volver a profesionalizar a su gente, volver a recuperar el saber hacer de ese organismo que tiene muchos años en nuestro país, en la historia de nuestras rutas, y por supuesto creemos que se puede hacer de una manera mucho más profesional y con una estructura mucho más racional, sobre todo en términos de cargos políticos y de cargos gerenciales. Muy bien, estamos aquí con Gabriel Catopodis. Vamos a seguir charlando un minutito más con el ministro de Obras Públicas de la Nación. Quiero escucharle a Alejandra Arce, las redes sociales y todas las vías de comunicación que tenemos aquí en Las Cosas Como Son. Quiere hacer su pregunta a Natalia Donato. También el Pampa Leturia. Un poquito de música y ya seguimos. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Muy bien, seguimos aquí con Gabriel Catopodis en el piso de Radio con Vos, ministro de Obras Públicas de la Nación. Tiene su pregunta Natalia Donato. Bueno, Gabriel, vos sabés que en la Cámara de la Construcción hay una interna feroz porque hay muchos de los que se fueron denunciados por la causa de los cuadernos que quieren volver. Y tengo entendido que este tema al menos lo charlaron con vos los referentes de la Cámara. Te contaron esta situación de la interna. Digamos, ¿cuál es la postura, si es que tienen alguna postura desde el gobierno? No, yo recibí a las autoridades actuales de la Cámara como corresponde y entiendo que están en un proceso. Me hablaron haciendo los esfuerzos para construir una lista de unidad. Por supuesto que es una discusión interna de la Cámara que no nos vamos a meter. Sí, lo que necesitamos es un sector privado dinámico, comprometido, buscando además que haya la mayor cantidad de empresas, pequeñas y medianas también, para lograr que realmente podamos generar la mejor calidad y los mejores costos en materia de obra pública. Uh-huh. Gabriel, ahora que hace un rato hablabas del anterior y de lo actual, en el gobierno de Macri se planteó un escenario nuevo para las obras que es el público-privado, ¿no? Este formato. En la gestión de ustedes, ¿qué va a pasar con ese formato? ¿No lo consideran? ¿Creen que tiene alguna cosa positiva? No, fue un fracaso, fue una ficción, fue un anuncio que se hizo para 6 corredores, no se hizo absolutamente nada, creo que apenas 3 o 4 kilómetros de todo lo que estaba de todo lo que estaba comprometido y claramente fracasó porque además era un negocio financiero. Cada kilómetro nos iba a salir a los argentinos 3 o 4 veces y fracasó porque además en la crisis de la Argentina y del acceso a los mercados que se produce después del 2018 se hizo absolutamente inviable ese mecanismo que, insisto, me parece que era más un negocio financiero que un objetivo para generar obra pública. Tenemos que revisar de qué manera, con qué instrumentos, con qué herramientas vamos a poder ir convocando al sector privado y generando con mucha creatividad distintas formas con las que poder desarrollar la obra pública, sobre todo en un contexto de tanta retracción. Nosotros estamos trabajando para rescatar lo mejor que se haya hecho en la etapa anterior. Lo que no podemos es mirar para otro lado, lo que no podemos es no decir que, por ejemplo, en vialidad había funcionarios de los dos lados del mostrador, funcionarios que estaban en las empresas contratistas, pero que al otro día eran gerentes de vialidad y otorgaban negocios a las empresas que ellos representaban. Ahora, insisto, para nosotros el único objetivo ahora es reactivar la obra pública, generar empleo, entender que en este contexto de crisis social que vive la Argentina tenemos que poner en marcha obras públicas con mano de obra intensiva y por eso pusimos en marcha un programa que se llama El Argentina Hace para generar 20.000 puestos de trabajo, la mitad mujeres. Bueno, son todas acciones que queremos ir impulsando, como decía, a lo largo de todo el país. Quiero aprovechar, Gabriel Catopodis, para hablar un poquito de política. ¿Cómo ves estos primeros 30 y pico de días de gobierno de Alberto Fernández? Termino solo con esto, nota al pie. Transparencia. Para nosotros la obra pública es pública, es de todos y la vamos a ejecutar a la vista de todos, por eso vamos a poner en marcha y estamos ya terminando un programa de transparencia para que toda la obra pública pueda ser
controlada por cualquier ciudadano, con la participación también de universidades que van a hacer el seguimiento de todos los procesos licitatorios. Me parece que son, yendo a tu pregunta, Pablo, sí, 40 días muy importantes, donde el gobierno ha marcado otras prioridades, ha marcado otro enfoque. Creo que el presidente Alberto Fernández ha actuado en estos 40 días con decisiones que marcan mucha sensatez y mucha sensibilidad, seguramente la que no existió en los últimos 4 años, en un contexto muy pero muy difícil, pero también en un contexto donde se decidió congelar tarifas, congelar el precio de la nafta, volver a convocar el programa de precios cuidados, paritaria nacional con los docentes, aumento a los científicos del CONICET, todas medidas que tienen un objetivo que es que la carga del esfuerzo sea más equitativa, que aquellos que vinieron perdiendo durante estos 4 años sepan que no van a seguir perdiendo, que la clase media y los trabajadores de alguna manera puedan arrancar el año un poquito más aliviado, que se respire un poquito otro aire y que haya un poquito más de tranquilidad en la vida de los argentinos, para ir generando las condiciones de crecimiento de un país que de a poco tiene que ir saliendo de esta crisis. Ahora, había una discusión que era inicialmente de quién iba a gobernar, si Alberto o Cristina, y empezó con el gabinete, y cuando se nombró el gabinete, y lo hemos dicho acá, quedó claro que el gabinete lo definió Alberto y es así. Y ahora, viendo la administración, la gestión presidencial, está claro que el que gobierna es Alberto y no Cristina. Pero el otro día apareció Rosario Lufrano en una inauguración, por más que no sea tu ministerio, pero volvió un discurso viejo de reivindicar a los que la pasaron mal en estos 4 años. Digo, eso alertó, como decir, cuando ella tiene un jefe, Francisco Pancho Meritelo, secretario de Medio, que dice todo lo contrario, que hay que superar la grieta. Digo, esto es un paso atrás a toda esta cuestión de lo que es superar la grieta y abrir un poquito la cuestión y empezar a pensar que la Argentina no tiene un lado A y un lado B. Pero no hay duda de que la gente votó el 27 de octubre una Argentina que empiece a mirar para adelante, una Argentina que pase de la grieta a los problemas de los argentinos. Enfrente no están otros argentinos, enfrente lo que hay son problemas, pobreza, falta de infraestructura, como te decía, 7 millones de argentinos que no tienen agua, y esa va a ser la única preocupación de este gobierno, y es lo que nos ha marcado el presidente Alberto Fernández, y por eso yo ayer estuve con Jorge Macri en mi oficina, estuve el jueves en Salta con el gobernador Sáenz, que no es de nuestro partido político, definiendo, por ejemplo, la obra de una ruta 51, que ejecutó el gobierno de Cristina, casi 100 kilómetros, que después el gobierno de Macri hizo unos 40 kilómetros, que después había un compromiso de seguir estos 4 años con 3 contratos que no se cumplieron, pero que nos vamos a hacer cargo nosotros porque fue la prioridad y lo que me pidió el gobernador. Y también fui a Salta porque hay un problema de agua, se nos están muriendo chicos en localidades donde tenemos que llegar de manera urgente con agua, y el gobernador no llevó la boleta de Alberto y de Cristina en las elecciones pasadas. Y me canso de atender y de conversar con intendentes y gobernadores de la oposición, porque no hay dudas de que empieza y tiene que empezar en la Argentina otro tiempo. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, otra vez aquí en el piso, ha venido como intendente de San Martín, ahora es ministro. Gracias, porque sé que estás a full, muy ocupado. Te agradezco la visita acá y obviamente te vamos a seguir molestando. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, y seguí escuchando las cosas como son, ¿eh? Todos los sábados. Me dijeron que escuchás el programa. Porque voy de barrio a barrio, todavía sigo yendo en San Martín, y ahí manejo el auto y escucho, y la verdad que lo sigo. Y tenés, como mucha otra gente, 89.9 puesta en el auto. Dale, seguimos. Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León.